Bonjour todo el mundo, je m'appelle Francisco y bienvenido a su nouvelle video. Hola a todo el mundo, mi nombre es Francisco y bienvenido a un nuevo video. Como puedes ver en este video no estoy en el fondo habitual, de hecho estoy dans la cuisine, en la cocina, porque el día de hoy vamos a suivre une recette en les indications. Así que ojo con esto, te recomiendo que para poder entender mejor este video veas mis últimos 3 videos que estarán apareciendo acá abajo para que así tengas un poquito más claro lo que es el vocabulario y lo que son las expresiones que se utilizan acá. Estoy muy contento porque trataré de hacer una receta con ustedes y utilizaré vocabulario así como la explicación del tema en general. La receta que vamos a hacer el día de hoy es de pancake. La receta será pour 3 personnes. Pour 3 personnes. Para 3 personas. Et le temps total est 15 minutes. Y el tiempo total es de 15 minutos. Y como pueden ver ya estoy listo con mi mantel, así que vamos a analizar el vocabulario de los utensilios que vamos a utilizar el día de hoy. C'est parti. Les ustensiles de cuisine. Les ustensiles de cuisine. Pour préparer des pancakes, il faut une cuillère. Il faut une cuillère. Il faut une fourchette. Il faut une fourchette. Il faut un couteau. Il faut un couteau. Il faut une poêle. Il faut une poêle. Il faut des verres. Il faut des verres. Il faut des assiettes. Il faut des assiettes. Il faut un fouet. Il faut un fouet. Il faut une pelle de cuisine. Il faut une pelle de cuisine. Il faut des bols. Il faut des bols. Il faut une tasse. Il faut une tasse. Les ingrédients. Pour préparer des pancakes, il faut 225 g de farine. Il faut 75 g de sucre. Il faut une pincée de sel. Il faut de la vanille. Il faut 200 ml de lait. Il faut du beurre. La préparation. D'abord, dans un bol, mélangez la farine, le sel, le sucre. Ajoutez du lait. Mélangez bien. Incorporez les œufs. Mélangez à nouveau. Faire fondre le beurre. Versez le beurre sur la pâte à pancake. Mélangez pour obtenir une préparation homogène. Ajoutez de la vanille. Après, ajoutez du beurre dans une poêle. Versez la pâte à pancakes. Laissez cuire jusqu'à l'apparition de petites bulles. Ensuite, glissez une pelle sur les pancakes. Retournez le pancake. Laissez cuire. Finalement, servir les pancakes sur l'assiette. Ahora vamos con la parte de vocabulario. Como puedes ver, la parte sombreada nos dice indiquer l'ordre, indicar el orden. Como pudiste darte cuenta, durante la receta que te acabo de dar viene lo que son primero, después, enseguida, finalmente. Este vocabulario te ayudará a poner en orden lo que estás diciendo tú en el idioma cuando estás dando una indicación. Entonces, checamos la pronunciación. D'abord, après, puis, ensuite, finalement,
finalement. Y es recomendable que tú lo utilices al momento de que estés dando una indicación o al momento de que estés dando instrucciones. Como l'accompagner. On peut mettre des pêches. On peut mettre des bananes. On peut mettre des pommes. On peut mettre de la confiture. On peut mettre du miel. ¿Te diste cuenta que durante las instrucciones de la receta que te acabo de dar, todas comienzan con un verbo? Todas indican la acción que se va a hacer para guiarte durante el proceso de la preparación de los pancakes. Esos verbos son muy utilizados en el ámbito de la cocina. Te voy a dar el vocabulario con su respectiva traducción para que así puedas utilizarlos y aplicarlos dentro del contexto. Couper, couper, chauffer, chauffer, bouillir, bouillir, râper, râper, saler, saler, casser, casser, agiter, agiter, mixer, mixer, égoutter, égoutter, presser, presser, assaisonner, assaisonner, pétrir, pétrir. Y recuerda que puedes dar una indicación en francés simplemente poniendo el verbo al infinitivo. Como por ejemplo, mezclar la harina, poner 2 huevos, servir al gusto. Todas empiezan con verbo al infinitivo. En francés aplica la misma lógica. Y bien, hemos terminado con la preparación de nuestros pancakes. On a fini la preparación de nos pancakes. Como pueden ver, sur la table, il y a une cuillère, il y a un couteau, il y a une fourchette, il y a du lait, il y a du jus de pomme, il y a de pancakes. Y te voy a dar algunas expresiones que te pueden servir para cuando quieras expresar que una comida es deliciosa. Las expresiones serían las siguientes. No olvides que abajito de la tabla tendrá su respectiva traducción. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est très bon. C'est très bon. C'est exquis. C'est exquis. C'est savoureux. C'est savoureux. C'est succulent. C'est succulent. Y bien, creo que sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Traté de hacer algo un poquito más dinámico. Recuerden que se tienen que quedar con el vocabulario. Hay muchos verbos que están subrayados durante la conversación. ¿Qué es un verbo? Recuerda que un verbo son las actividades que se realizan y estaban en negritas durante la preparación de los pancakes. Así que te dejo que cheques el vocabulario por si quieres ir haciendo tus propias recetas. Nos vemos hasta la próxima. Allez, ciao 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 et bon appétit.